Excelencia, señoras y señores, presencia del excelentísimo señor Presidente de la República, Santiago Peña Palacios. Acompaña la primera dama de la Nación, su Excelencia Leticia Ocampos. Sean todos bienvenidos, señoras y señores, aula magna del Instituto del Banco Central del Paraguay. En la fecha, señoras y señores, se realiza el lanzamiento oficial del libro del proceso de fortalecimiento de la institucionalidad ergonómica al grado de inversión. El rol del Banco Central del Paraguay desde la mirada de sus presidentes. Agradecemos el acompañamiento de las distinguidas autoridades e invitados especiales. Señoras y señores, seguidamente las palabras del señor ministro, presidente del Banco Central del Paraguay, su Excelencia Carlos Carvalho Spalding. Muy buenos días a todos los presentes. Señor Presidente de la República, Santiago Peña, muchas gracias por acompañarnos hoy y por haber aceptado la invitación de prologar el libro. Primera dama, muchas gracias por estar con nosotros hoy también. Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, gracias por su presencia. Hoy en un doble rol, como jefe del equipo económico y también como expresidente del BCP. A mis colegas que me precedieron y que hoy nos acompañan en la presidencia del BCP, un reconocimiento muy especial en el día de hoy. Este libro nace con la idea de rescatar parte de la memoria del proceso que va desde el fortalecimiento de la institucionalidad económica, pasa por la consolidación de la estabilidad macroeconómica y conduce finalmente al reciente logro del grado de inversión otorgado por Moody's. Una narrativa, en particular desde el rol que le tocó desempeñar al BCP, apelando para ello a la memoria de sus sucesivos presidentes. Desde el Banco Central hemos invitado a todos los expresidentes que todavía están vivos, 8 en total, para que contribuyan con su visión, experiencia y legado en cada una de las épocas que les tocó presidir el BCP. Es un relato de primera mano, secuencial. Esa es la riqueza de esta obra. Muestra el camino recorrido, la perseverancia, el respeto, cada uno construyendo sobre el legado de quienes los antecedieron. De los 8 presidentes invitados, 6 han accedido a escribir y agradezco profundamente, pues se han tomado una parte importante de su tiempo para apoyar este proyecto, compartiendo desde su mirada más honesta la experiencia vivida en cada tiempo. Este libro, por tanto, recoge una parte esencial de la historia económica reciente del Paraguay y al hacerlo también narra la propia historia del Banco Central y en consecuencia de la gestión de los distintos presidentes, directores y funcionarios del BCP, quienes han dedicado todo su esfuerzo a construir y resguardar esta institución. Y yendo directo, digamos, al contenido del libro, el presidente Santiago Peña, en su prólogo, nos recuerda que las instituciones son la diferencia entre el crecimiento y el estancamiento, entre la estabilidad y las crisis, entre la confianza y la incertidumbre. Sus palabras expresan algo que compartimos profundamente. Lo que somos hoy nació de años de construir, corregir, insistir y perseverar, muchas veces en silencio, pero siempre mirando hacia adelante, con una visión compartida en lo esencial. Miguel Mora, actual miembro del directorio, pero a quien en su momento invitamos a escribir en carácter de economista jefe durante varias administraciones, nos ofrece una mirada sobre el nacimiento del BCP,
moderno a partir de la Constitución de 1992, que consagró su autonomía. Nos recuerda que no es posible hablar de estabilidad sin comprender ese momento fundacional, porque allí es donde comienza a gestarse el Banco Central que hoy conocemos. Hermes Gómez nos recuerda una verdad incómoda pero necesaria, que las crisis, cuando se las enfrenta con honestidad y técnica, pueden convertirse en el inicio de la reconstrucción. Las reformas de los años 90, duras, difíciles, pero valientes, marcaron un antes y un después en el sistema financiero. Vaya tiempo que le tocó vivir a Hermes. Raúl Vera describe un periodo igualmente desafiante. La supervisión financiera moderna basada en riesgos no nació de la comodidad, nació de la urgencia. Su capítulo muestra cómo se construyó la credibilidad a partir de las decisiones técnicas adoptadas en el momento justo. Ángel Gabriel González aborda la transición hacia el enfoque de metas de inflación. Explica cómo ese cambio conceptual, que parecía técnico, incluso abstracto, fue en realidad decisivo para lograr la estabilidad de precios que hoy nos destaca. Germán Rojas nos ofrece una reflexión esencial. Las instituciones no se sostienen solo con leyes, sino también con personas. La meritocracia en el Banco Central fue una decisión que transformó la institución para siempre. Y hoy, cuando vemos a nuestros equipos jóvenes, preparados y comprometidos, entendemos plenamente el valor de esa transformación. Jorge Corbalán relata cómo se consolidó el régimen de metas de inflación y se inició la modernización del sistema de pagos. El CIPAP, hoy símbolo de eficiencia, comenzó como una visión de futuro. Es un recordatorio de que la innovación también forma parte de la responsabilidad institucional. Carlos Fernández, en su capítulo, refleja lo que siempre defendemos. Cuando la política monetaria es predecible, las expectativas se ordenan y la economía encuentra equilibrio incluso en tiempos difíciles. La regulación moderna del sistema financiero que hoy conocemos se gestó durante este periodo, así como este Instituto de Economía, donde hoy estamos, que tanto nos enorgullece. En el capítulo que me tocó desarrollar, procuro rescatar una idea que es transversal a toda la obra. La estabilidad es consecuencia de instituciones creíbles, de instrumentos modernos y de decisiones responsables sostenidas en el tiempo. En particular, en estos años hemos perfeccionado instrumentos de política monetaria, nos subimos la vara bajando la meta de inflación, estamos fortaleciendo la regulación del sistema de capitales y el sistema de pagos y estamos profundizando la inclusión financiera. Finalmente, en el capítulo que redactamos conjuntamente con el actual ministro de Economía y Finanzas, abordamos el logro del grado de inversión y su profunda trascendencia para el país. Este largamente esperado grado de inversión no es un punto de llegada, es un punto de partida. Es la confirmación de que Paraguay puede aspirar a mucho más, pero al mismo tiempo nos recuerda que las exigencias desde ahora serán aún mayores. Este libro, por tanto, habla de crisis, reformas, regulación, política monetaria y supervisión. Pero ante todo contiene un mensaje más profundo. ¿Cómo se construye un proyecto país? Porque cada capítulo, cada presidente, cada etapa expresa la misma convicción. La estabilidad económica y financiera es una responsabilidad compartida que se ejerce todos los días. Y esa responsabilidad compartida se constituye en institucionalidad cuando se transforma en ritual, en tradición, en compromiso ineludible. La obra también pone en valor el servicio público. Ninguna ley, instrumento regulatorio o reforma hubiera sido posible sin el trabajo responsable y honesto de los técnicos del BCP, que durante años apuntalaron las políticas. Este libro expresa nuestra gratitud más profunda hacia todos ustedes. El grado de inversión que celebramos como país es producto del camino recorrido y una invitación a continuar avanzando en esa dirección. Permítame concluir con una afirmación simple. Este libro no es solo un homenaje a la memoria de nuestra institución, es un compromiso con el presente y un mensaje para el futuro. El Paraguay crece cuando sus instituciones crecen, se fortalece cuando sus instituciones se fortalecen y avanza cuando la técnica, la estabilidad y la responsabilidad guían el camino de las mejores decisiones de política. A todos los que contribuyeron a la realización de esta obra, a quienes han construido esta institución a lo largo de estos años,
y a quienes hoy continúan ese legado, muchas gracias. Su Excelencia Carlos Carvalho Spalding, ministro, presidente del Banco Central del Paraguay. A continuación, señoras y señores, las palabras del señor ministro de Economía y Finanzas, Su Excelencia Carlos Fernández Valdovinos. Señor Presidente de la República, apreciada Leti, tengo que hacer un homenaje a las esposas, que por lo general son las mejores economistas, realmente en términos de enseñarnos a nosotros de que siempre existen restricciones presupuestarias, así que en serio Leti, y me enseña eso también el Señor, así que en tu nombre una felicitación a todas las que son las que nos indican cuál es el camino correcto. Estamos en una vorágine de fin de año difícil y muchas gracias, presidente, por participar, porque tenemos muchísimas actividades. Un año que creo que está terminando de la mejor manera. Podemos mirar las cuestiones macroeconómicas, ¿verdad? Seguramente Dao nos va a hablar en la semana que viene en términos del último número de crecimiento económico, que estoy seguro va a quedar por encima de lo esperado inicialmente o de lo esperado últimamente también. Cerramos un año con el fisco cumpliendo con su plan de convergencia fiscal, con creación de empleo. Seguramente el año que viene vamos a ver todo el impacto en la reducción de la pobreza. O sea, un año perfecto que justamente termina, bueno, esta no le veo a mi cuñado, que termina el año perfecto justamente este domingo pasado con el coronamiento del club más grande de Paraguay como campeón del torneo clausura. Este libro tiene una significancia enorme en lo personal. Ya Dao habló un poco de lo que es la construcción de la institucionalidad y ahí me vienen a la cabeza muchísimas cosas. La institucionalidad tiene cara un poco más conocida que otras, pero entre mucha gente se construye institucionalidad. Tiene cara de Gabriel González, tiene cara de Germán, tiene cara de Raúl, tiene cara de aquellos que le estamos extrañando, presidente, ahora, como Jorge Corbalán, como Hermes Gómez. Tiene cara. Y detrás de esas caras que tal vez sean las más conocidas, hay muchas caras que también se merecen estar, pero tal vez no le damos el destaque. Yo le quiero dar el destaque ahora, que es la cara de los equipos. Aquellos que anónimamente a cada uno de nosotros que nos tocó liderar esta institución, la segunda más grande después del MEF, en Paraguay. Esa gente que nos ayuda en el día a día, tiene cara. Todos ellos ayudaron a la construcción de la institucionalidad de la cual todos los paraguayos podemos sentirnos orgullosos el día de hoy. Porque esto fue un largo camino, muy, muy largo. Lo que llegamos es un largo camino de una nueva etapa que se inicia y donde ayudó mucha gente. No todo el mundo se puede pegar el lujo de decir: yo tengo una moneda nacional que tiene más de 80 años. Y hay mucho trabajo atrás, mucho trabajo de mucha gente que se merece el reconocimiento. Hoy realmente presentamos un libro que tal vez sea un poco técnico, pero en realidad es una historia profundamente humana. Es historia de las personas que contribuyeron a ser lo que somos actualmente, y principalmente con este buque insignia que es el Banco Central del Paraguay. Y el banco tiene algo muy importante para mí, un significado muy especial por todo lo que representa mi carrera profesional, porque yo no solamente rescato lo que ha sido mi experiencia cuando fui presidente, sino desde los inicios, desde que ingresé y
desde que a los 2 años me dio la oportunidad de algo que estamos copiando el presidente, que es la cuestión de Becal. Quitamos el modelo acá y me permitió realmente el Banco Central tener esa experiencia de estudiar afuera, como nos le permitió a Raúl, como te permitió a vos, presidente, a mucha gente. Y con esa apuesta que se hizo por el capital humano es que estuvimos construyendo toda esta institucionalidad. Entonces, no me queda nada más que enfatizar de nuevo, apostemos siempre en la institucionalidad, y esa institucionalidad se construye con la gente, la gente hace las instituciones, no te hace la ley, no te hace, digamos, un decreto, te lo hace la gente. Entonces yo agradecido porque a lo largo de este camino que llegamos al grado de inversión ha sido un camino que no siempre ha sido lineal ni fácil. Tuvimos muchísimos desafíos, nos tocó a nosotros enfrentar esos desafíos. Señor Ministro de Hacienda, ¿te acordás cuando tuvimos que vetar el presupuesto? Porque, por ejemplo, nos pusieron un candado en la capacidad del Banco Central de ejecutar la política monetaria. O, por ejemplo, cuando se intentaban o surgían algunas ideas de que, y eso que me perjudica ahora, pero que el Ministerio de Hacienda tome, digamos, préstamos, el Tesoro tome préstamos del Tesoro del Banco Central, pero a una tasa de interés cero, algo totalmente tomado de los pelos, tratando de imponer un dominio fiscal sobre la principal autoridad monetaria del país. Entonces, esta institucionalidad que estamos contentos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir protegiéndola, tenemos que seguir fortaleciéndola. Y me alegro mucho cada vez que vengo acá porque veo muchos compañeros del Banco Central y la mayor parte, sí, conozco mucha gente que está acá en los niveles gerenciales, pero veo mucha gente joven. Veo, presidente, de que algunos de ellos que están acá próximamente van a estar sentados acá porque van a ser los próximos que van a ser los miembros de directorio o van a ser, digamos, presidentes del Banco Central. Así que sigan trabajando, sigan esforzándose, sigan preparándose para seguir fortaleciendo la institucionalidad del Banco Central del Paraguay. Si tengo que mencionar algo, y ya lo mencionó Dago, de qué diferencia Paraguay o el Banco Central del Paraguay de otros bancos centrales, cuál fue la medida clave. Me tocó la oportunidad de estar dando un seminario en los Estados Unidos la semana pasada, y ahí enfatizaba yo mucho algo que muy pocos países tienen: el hecho de tener la independencia del Banco Central en la Constitución Nacional, en la Constitución del 92. Esa fue una reforma clave. Cierto que hay otras reformas que ayudaron, pero si tengo que mencionar el factor único que hace que hoy podamos lanzar este libro, yo creo que es el hecho de haber incorporado la independencia del Banco Central dentro de la Constitución Nacional. Eso fortalece muchísimo la independencia del banco, la posibilidad de hacer muy buenas políticas monetarias y financieras, y le permite ganar credibilidad, porque también institucionalidad es sinónimo de credibilidad, y eso es lo que ha logrado el Banco Central a lo largo del tiempo. Quiero enfatizar lo siguiente: la institucionalidad no se decreta, se cultiva, se defiende en el tiempo, y eso es un trabajo que lo vamos a hacer entre todos. No importa dónde estemos, porque no somos eternos en los cargos que tenemos, vamos a terminar saliendo, pero no tenemos que olvidarnos de que entre todos los paraguayos nosotros construimos y defendemos la institucionalidad, no solamente cuando estamos en un cargo temporal. Que este libro sea un recordatorio del camino que vinimos andando, pero principalmente de hacia dónde nos queremos ir. Yo creo que ha sido un camino que nos ha llevado lejos y que estoy seguro todavía queda mucho por recorrer. Todavía Paraguay tiene mucho por progresar. Estamos mejor, presidente, aunque algunos no quieran reconocerlo, pero nos queda mucho por hacer y no tenemos que sentirnos nunca satisfechos de que podemos hacer mejor las cosas. Mi último ejemplo es todos construimos la casa que queremos. Nadie, pero nadie va a terminar de construir la casa que queremos.
pero cuando nos toque a nosotros ser albañil, pongamos la mayor cantidad de ladrillos posible de esta casa que se llama Paraguay. Muchísimas gracias. Señor Ministro de Economía y Finanzas, Su Excelencia Carlos Fernández Valdovinos. Su Excelencia, señoras y señores, a continuación, el señor Presidente del Banco Central del Paraguay procede a la entrega de la moneda conmemorativa y un ejemplar del libro al excelentísimo señor Presidente de la República, don Santiago Peña Palacios. La toma fotográfica correspondiente. Muchas gracias al señor presidente del Banco Central del Paraguay. Señoras y señores, a continuación escucharemos las palabras del excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios. Muy buenos días todavía. Un día largo para nosotros con Leti. Arrancamos a las 5 de la mañana, nos fuimos a Tacacupé, a la misa donde se celebra en honor a militares, policías. De ahí pasamos a la ciudad de Paraguarí. Y le decía al expresidente del Banco Central, hoy ministro de Economía y Finanzas, por la efusividad del aplauso cuando hizo la mención a Cerro Porteño. Creo que este es un auditorio mayoritariamente olimpista. Así que no fue muy efusivo. Y le decía al presidente del Banco Central, le decía, esta moneda del 70 aniversario, yo conozco, ¿verdad? Ya tengo una copia y ya estamos ya por más de 80 años, así que estoy esperando que la de los 80 años, la que venga. Yo no sé si es bueno o malo que me hagan hablar en esta reunión, ¿verdad? Yo tengo un lindo discurso acá, pero voy a cerrar mi discurso y voy a hablar del corazón porque hay mucho sentimiento y alguno podría pensar, ¿qué es lo que tanto un libro? ¿Qué tanto puede significar para la vida institucional de un país, de personas que han trabajado? Y la realidad es que los libros nos permiten contar historias. Y yo les adelanto, yo estoy siempre pensando en escribir mis propias historias. Y en ese libro el Banco Central va a tener muchos capítulos. Veo muchas caras las cuales van a figurar en esos capítulos. Personas como Raúl Vera, que cuando entré al Banco Central en el año 2000, él era gerente de estudios económicos. Jorge Espínola era gerente de contabilidad y finanzas. Y cuando llegué al Banco Central me enviaron a la biblioteca con la querida Emilia Barresi. Y después de una semana de estar ordenando libros, me dijeron, vos te vas a ir a contabilidad y finanzas porque el gerente de contabilidad y finanzas quiere que te vayas ahí. Y Jorge me recibió con mucha amabilidad. Y a partir de ese momento construimos una hermosa amistad que se mantiene hasta hoy. Y yo le dije, gerente, yo no sé si es políticamente correcto, pero yo estoy estudiando economía. Y yo me quiero ir a la gerencia de estudios económicos. Y me dice, no, acá también hay economistas, no te vas a preocupar, vas a poder hacer carrera acá. Y me puse en el medio de Jorge y de Raúl. Y Raúl finalmente me recibió allá en el año 2000. Y ahí le encuentro a este joven que volvía de Chicago, tan arrogante como es hoy, así ya era hace 25 años. O sea, no crean que ahora porque tuvo todos los cargos que tuvo, no, era exactamente así mismo. Y después de unos años se convirtió en gerente de estudios económicos y yo tenía el sueño, el anhelo de poder ir a estudiar al exterior después de terminar. Raúl ya era presidente del Banco Central en un momento muy duro. La última gran crisis te tocó vivir a vos. Y creo que esa crisis de alguna manera refleja
lo que yo hablo muchas veces para tratar de explicar qué es lo que ha hecho el Paraguay, porque esa fue una crisis de contagio. El problema no era el Paraguay. Estoy seguro que muchos acá recordarán el famoso Caula. El banco alemán era el banco más sólido del Paraguay. Y un día nos enteramos que la solidez no era suficiente, la solidez local, porque había vínculos internacionales que prácticamente hicieron tambalear la economía paraguaya. Y a partir de ese momento dijeron la sociedad paraguaya que nosotros ya no podíamos más estar bailando al ritmo del samba, con la música que venía del Brasil, o del tango cuando nos venía de la Argentina. Nosotros teníamos que poner nuestra propia música, pero para poner la propia música uno tiene que hacer el trabajo, tiene que prepararse, tiene que practicar. Y a mí me tocó ver en primera persona, como un joven economista, esa transición de funcionarios del Banco Central, funcionarios de la Superintendencia de Bancos. Aquí está con Ángel Gabriel González, toda una institución dentro del Banco Central que le tocó, así como ejerció la presidencia del Banco Central, también le tocó estar al frente de la Superintendencia de Bancos, probablemente en los momentos más difíciles. Algo que estudiantes o jóvenes economistas graduados después de la década del 2000 no se pueden imaginar lo que era estar leyendo el diario y ver no si iba a caer un banco, sino cuál era el siguiente banco que iba a caer. Y era realmente una situación que yo la contaba en mi propia experiencia en la década del 2000, venir al Banco Central y estar rodeado con veteranos de Vietnam. Esa era la experiencia, personas que habían vivido realmente una tormenta económica y financiera, había temores, había heridas, y de esas heridas y de esas cenizas que quedaron de un sistema financiero que vio desaparecer prácticamente al 50-60% de todas las instituciones, y con eso desaparecieron los ahorros, los empleos. De esas cenizas se comenzaron a construir los cimientos de lo que hoy vive el Paraguay, porque si no se hubiesen tomado las decisiones difíciles que se tomaron en la década de los 90, comienzo del 2000, nosotros hoy no podríamos jamás estar celebrando no solamente el grado de inversión, no solamente celebrar un crecimiento sostenido, sino proyectarnos, porque el horizonte que teníamos 25 años atrás era un horizonte muy pequeño. La pregunta era cuánto iba a ser la inflación los próximos meses, los 2 meses. No había ni una posibilidad de tratar de proyectar la inflación a 12 meses. Estábamos constantemente viendo si el objetivo era un objetivo de tasa de interés o tasa de cambio. Eran esos debates los que teníamos. Y a lo largo de estos 25 años hemos sabido crecer, consolidarnos, y la literatura y este legado, por eso yo celebro esto, nos permite no perder la memoria. Porque esto que nos ha costado muchísimo, que ha sido sangre, sudor y lágrimas, ha sido empleos para miles de paraguayos, no es algo que se nos ha dado, ha sido algo que lo hemos conquistado, una conquista de la sociedad paraguaya. Pero así como la salud, cuando uno no la sabe valorar, cuando no sabe realmente cuidarla, la pierde. Y tarde son los lamentos. Por eso yo celebro que el Banco Central siga con esta hermosa tradición. A mí me tocó en su momento, en mi paso como economista local del Fondo Monetario Internacional, escribir un capítulo dentro de un libro que se titulaba Rompiendo la trampa de la inestabilidad. Nosotros estábamos en una trampa de inestabilidad en la década de los 90, comienzo de los 2000, y ese acuerdo stand-by que se firmó con el Fondo Monetario, que fue uno de los únicos casos en la historia del Fondo Monetario que el país no desembolsó un solo dólar. Hicimos porque era la forma de apoyar un plan económico que tenía un apoyo más allá de los gabinetes técnicos, tenía un apoyo político. Y eso permitió consolidar desde el año 2003 un proceso de estabilidad macroeconómica que hoy ya no es un objetivo. Nosotros no podemos tener como objetivo solamente tener una estabilidad macroeconómica. Tenemos que cuidarlo porque lo podemos perder.
pero hoy estamos mirando con un horizonte mucho más ambicioso. Hoy queremos que Paraguay sea la economía más dinámica, la economía más desarrollada de América Latina y poner a Paraguay entre los países más avanzados del mundo. Y hay mucha gente que dice, es muy loco ese sueño, Santi, no es posible. Realmente nosotros tenemos muchísimos factores adversos que nos van a hacer imposible que el Paraguay sea una nación próspera, desarrollada, como lo puede ser un país como Finlandia. Y yo le digo de corazón, nosotros tenemos condiciones que son todavía mucho más favorables para un desarrollo superior al que tiene un país como Finlandia. Lo que necesitamos es abandonar esa antigua imagen que los paraguayos no podemos. Los paraguayos parece que no es Paraguay. Ayer estábamos en la iluminación del arbolito en el centro y decíamos, dejemos ya de decir qué lindo está, no parece Paraguay, no, qué lindo está Paraguay. Y esto se traduce en cada uno de los ámbitos y se traduce también en este ámbito, que es un ámbito que se piensa o se visualiza como un espacio que está alejado de la sociedad, que está alejado de lo que ocurre en la calle. Y el Banco Central, y quienes me han escuchado siempre, yo siempre he hablado de esta torre de marfil, una torre de marfil que a veces no permite percibir si afuera hace frío, si hace calor, y ese es parte del diseño institucional. Eso está bien, tengan la certeza que mantener al Banco Central independiente, mantener al Banco Central aislado de lo que ocurre en el día a día, tiene una explicación. La explicación es que el horizonte de la política pública, de la política monetaria en este caso, es un horizonte de más largo plazo. Trasciende años fiscales, trasciende años electorales, trasciende administraciones, y eso es lo que el Banco Central ha venido haciendo. Ha sido un celoso guardián de esta estabilidad económica y lo va a tener que seguir haciendo. Pero así como me ha tocado a mí, el Banco Central ha sido probablemente uno de los mayores semilleros de capital humano que ha generado la República del Paraguay. Han sido cientos de profesionales, administradores, economistas, que han entrado al Banco Central como pasantes, como estudiantes. Veo ahí a Andrea Picasso, hoy viceministra, recuerdo que había ingresado como pasante allá por el año 2004, 2005, si la memoria no me falla, Andrea, y hoy como viceministra de Talento Humano. Así como ella, es mi caso, el caso de Carlos y el caso de muchos de los aquí presentes, el caso de los expresidentes que no solamente han contribuido en el ámbito público, también han contribuido en el ámbito privado. Ahora, lo que yo he aprendido en este proceso es la importancia de consolidar este relato y esta narrativa. Y ahí creo que la academia, pero también nuestra capacidad de generar narrativa es fundamental. Creo que todos tenemos la obligación, quienes hemos tenido el privilegio de tener una formación académica que nos permite entender la problemática, entender qué es lo que le permite a un país poder desarrollarse, crecer y qué es lo que le impide. Y muchas veces lo sabemos, pero no queremos salir a construir esa narrativa en sectores que van más allá de esta torre de marfil. Cuando yo les digo que en 2 años se han generado 170.000 nuevas ocupaciones, 170.000 personas que hoy tienen un ingreso que 2 años atrás no tenían, que de esas 170.000 personas, 110.000 son mujeres. De las 170.000 ocupaciones que se crearon en los últimos 2 años, 110.000 son mujeres. Y yo les estoy dando números. Ahora, cuando yo les cuento que estuve esta mañana en Paraguarí, en un auditorio donde había 1.300 mujeres llorando de emoción porque primera vez en su vida saben lo que es un aguinaldo, saben lo que es unas vacaciones pagas, primera vez en su vida, 1.300 mujeres. La estadística toma otra connotación, la estadística toma otro rol.
Y creo que ese es el gran desafío que tenemos también como sociedad, de defender las conquistas que hemos alcanzado, sabiendo que esto ha sido un esfuerzo tremendo, que lo que nosotros hoy disfrutamos, ya quisieran presidentes que estuvieron en la década del 2000 poder tener estas condiciones. Le tocó un escenario mucho más difícil, mucho más difícil. Ahora, nosotros no podemos ser menos ambiciosos que lo que fueron ellos, porque ellos fueron tremendamente ambiciosos. Cada uno le tocó vivir momentos de enorme adversidad. Y nuestra adversidad parecería ser que hoy es menor, porque el Banco Central hoy ya tiene un mecanismo de metas de inflación, empezó con 5, bajó a 4,5, después a 4, ahora ya estamos 3,5. Y parecería ser que todo eso es fácil. No, el problema es que nuestro sueño tiene que ser cada vez más grande, porque nosotros hoy no podemos simplemente cumplir lo que otros soñaron antes que nosotros. La pregunta es, ¿cuál es el sueño que nosotros vamos a tener hoy? El sueño de cuidar lo que tenemos, pero construir paredes y techos todavía mucho más sólidos. ¿Cómo nos aseguramos que en el Paraguay no haya una sola persona excluida del sistema financiero formal? Una tarea de una enorme relevancia y un tremendo impacto, porque cuando miramos estos números macroeconómicos, en el agregado la economía crece, pero cuando hacemos un zoom y vemos cómo crecen los diferentes sectores, y no todos crecen a la misma velocidad. Yo vengo hablando hace un tiempo porque parecería ser que el crecimiento económico no es suficiente. Este es un tema que lo hablamos siempre con el ministro de Economía. Y si la gente cree que el crecimiento económico no es suficiente para que haya desarrollo, tengan la certeza que nunca va a haber desarrollo si no hay primero crecimiento económico. Ahora tenemos que saber que tenemos que desarrollar a los sectores que quedan más rezagados. Y en el crecimiento pueden haber dolores. En el crecimiento hay dolor. Esto es parte de la vida humana. Quienes hemos sido padres sabemos que un niño entre los 7, 8, 10 años en su proceso donde se acelera su proceso de crecimiento físico, le duelen los huesos, los músculos. Bueno, y eso es lo que le está pasando en gran medida al Paraguay. A noviembre de este año, el sector, la industria de exportación de carne, está exportando 2.500 millones de dólares. Después de la cadena de la soja, es la segunda cadena productiva más importante del Paraguay. Y esto es parte del éxito que se tienen de décadas de trabajo en genética de campo, en inversión en el sector industrial, y es bueno para el productor pecuario, es bueno para la industria, pero no es tan bueno para el consumidor, porque este año el consumidor tiene que absorber un crecimiento del precio de la carne del 17%, el dato a noviembre. ¿Y por qué? Y porque la oferta no se sustituye tan rápido y lo que es bueno para acceder a un mercado internacional como es Estados Unidos o la eliminación de aranceles a Taiwán, y no es tan bueno para el consumidor paraguayo que hoy la costilla, la tapa de cuadril que él quiere comer hoy de calidad internacional compite con un consumidor en Nueva York que está dispuesto a pagar $100 por un plato de carne. Bueno, es el dolor del crecimiento. Pero ojo que tratar de improvisar en política pública no nos lleve a seguir el camino de muchos países en nuestra región que en vez de progresar han ido retrocediendo. Por eso esto requiere de una enorme convicción, de una enorme determinación. Pero ¿saben qué, mis queridas amigas y amigos? Esto requiere de evangelización. Hay que evangelizar. Y quienes están acá hoy presentes han tenido el privilegio de haber sido formados, educados. Muchos de ustedes han ido a universidades a nivel internacional. Y si ustedes con ese conocimiento lo guardan solamente para ustedes, si ese conocimiento solamente va a quedar para la aplicación de las políticas públicas que se implementan acá, yo le digo de corazón, no es suficiente. Quiero dejarle como mensaje que este libro, que es un testimonio de nuestra historia, de nuestro presente y del futuro, sea también una herramienta para que puedan salir todos a contar
que puedan salir todos a evangelizar. Porque un país progresa no porque haya un razonablemente buen ministro de Economía o un buen presidente de Banco Central. No, el país progresa cuando la sociedad en su conjunto puede aspirar bienes comunes, un sueño común. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, que los paraguayos abracemos esta causa que le ponga a Paraguay en el firmamento como el país más desarrollado de América y uno de los países más desarrollados del mundo. Muchísimas gracias y muchas felicidades para todos. Elocuentes palabras del excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay, don Santiago Peña Palacios. Acto seguido, el señor presidente del Banco Central del Paraguay procederá a la entrega de placas, monedas conmemorativas y ejemplares del libro a los señores expresidentes del Banco Central del Paraguay. Vamos a convocar al doctor Carlos Fernández Valdovinos, por favor, para la entrega. El aplauso de los presentes. Seguidamente, la entrega de placa de reconocimiento, moneda conmemorativa y un ejemplar al doctor Raúl Vera Bogado. Adelante, por favor. Igualmente se convoca al doctor Ángel Gabriel González, expresidente del Banco Central del Paraguay. Recibe la placa de reconocimiento, moneda conmemorativa y el ejemplar del presente libro. Y también, señoras y señores, con la toma fotográfica con el señor presidente de la República, en compañía de las distinguidas autoridades, señor ministro de Economía y Finanzas, señor presidente del Banco Central del Paraguay. También vamos a convocar al doctor Germán. En mi libro va a haber una parte donde voy a contar el día que Gabriel González me llamó al directorio del Banco Central y me dijo, mi hijo, última vez que salí de vacaciones en enero, ni olor a banco no tenés. Acompañamos con un fuerte aplauso. Ahora sí, señoras y señores, convocamos al doctor Germán Rojas Irigoyen, también expresidente del Banco Central del Paraguay. Y en estos momentos, en compañía de los señores expresidentes del Banco Central del Paraguay y las autoridades, la toma fotográfica oficial, agradeciendo el acompañamiento de la señora Primera Dama de la Nación, doña Leticia Ocampos, en este evento muy importante, el lanzamiento oficial del libro del proceso de fortalecimiento de la institucionalidad económica al grado de inversión, el rol del Banco Central del Paraguay desde la mirada de sus presidentes.